Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavagi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre fragmentos del texto Harinama Chintamani de Bhaktivinoda Thakur. Vamos a recordar que estamos en la ofensa relacionada a cometer actividades desfavorables al amparo del canto del santo nombre, o sea, creyendo que como yo estoy cantando el santo nombre y el santo nombre purifica todo, entonces yo puedo cometer cualquier tipo de actividad de manera premeditada, porque el santo nombre después me va a purificar. O sea, esa es la ofensa, la grave ofensa que estamos analizando y que estropea por completo nuestro avance espiritual. Entonces nos habíamos quedado en un fragmento que dice: mientras más se entregue el practicante al santo nombre, más rápidamente se desvanecerá ese resto de actividades desfavorables. En el encuentro anterior habíamos explicado que cuando uno está intentando llevar en su vida un camino de transformación, entonces siempre debe saber que todas las programaciones y todas las tendencias que uno ha cultivado en su propia vida no van a desaparecer así de un día para el otro. O sea, no hay forma, no hay modo, no hay ningún camino que explique eso. En verdad hay que vivir un proceso conocido como transformación o purificación, que es el proceso donde se va cultivando todas las potencias favorables y van disminuyendo y se van volviendo pálidas todas las tendencias desfavorables. Entonces eso es a lo que se le llama el camino, el sendero, la ruta, lo que sea. Entonces es la cuestión, lo que avisa el texto es que dice que mientras más entregue uno al santo nombre, la palabra entrega, esta palabra entrega no simplemente se refiere a una posición externa, porque usted puede ver una persona que al día esté repitiendo o cantando muchas veces el santo nombre y se pase horas y horas, y sin embargo su entrega sea poca o sea ninguna. Y sin embargo usted puede ver una persona que por condiciones determinadas su tiempo para cantar, repetir o meditar en el santo nombre está siendo poco, pero su entrega está siendo grande, porque la entrega es una cuestión del corazón. Los términos de las escrituras sagradas vamos a ir comprendiendo. Esto lo expliqué desde los primeros días que empezó el amanecer espiritual. Vamos a ir comprendiéndolos no solo en el sentido material, sino sobre todo en un sentido interno o espiritual. Porque cuando escuchamos un término, lo normal es que lo interpretemos desde la interpretación material, o sea, desde lo externo. Vamos a tratar de aplicarlo al cuerpo y a la mente. Pero las escrituras, como son espirituales, se refieren al mismo término, pero en sentido espiritual. Por tanto, entrega no significa una apariencia de entrega, sino una actitud interna de entrega. Entonces dice que mientras más entregue uno, o sea, mientras más nuestro corazón esté dado a refugiarse humildemente en el santo nombre, mientras más fe tenga uno, entonces más rápidamente se desvanecerá ese resto de actividad pecaminosa, o sea, las tendencias que hay en nosotros todavía vivas y desfavorables se irán desvaneciendo en proporción a la entrega con la que nos refugiamos en el santo nombre. Continúa diciendo: Krishna, la suprema persona, prometió a Arjuna en el Bhagavad Gita, por ejemplo, que sus devotos jamás caerían en problemas.
Y ya que el problema lo causa la actividad desfavorable, entonces Krishna misericordiosamente aleja todo pecado del devoto. A veces esta promesa es mal interpretada y volvemos al mismo punto, a la interpretación material. No caer en problema o no perecer, según informa Krishna Bhagavad Gita, para su devoto, no significa ni puede significar no pasar por dificultades en este mundo material. Este mundo material está llena de situaciones dificultosas que de una forma u otra aparecen, pero no aparecen de la nada, todas son producto de una combinación de elementos, decisiones y cuestiones, a lo que la gente y alguna literatura, ¿verdad?, llama situación kármica. O sea, cuando las diferentes tendencias de la moralidad de la naturaleza, o sea, la pasión, la ignorancia y también la bondad, se combinan de diferentes formas entre sí y entonces también al mismo tiempo se relacionan, o sea, producen determinadas actividades y pensamientos. Esas actividades de pensamiento siempre a corto o largo plazo van a ir creando ciertas condiciones que es a lo que se le llama reacción kármica. O sea, y entonces esa reacción kármica es la que va modelando junto a las autoridades, es lo administrativas de las cuestiones del universo, es lo que va modelando lo que llamamos lo que va a suceder, o sea, lo que está sucediendo o las tendencias de lo que ya las personas llaman el destino y cosas así. Es una maquinaria, es completamente un proceso mecánico en el sentido de que todo es un movimiento, una combinación cambiante constantemente de elementos. Entonces conocimiento, una parte del conocimiento significa comprender cómo funciona esa maquinaria para entonces utilizarla de modo que nos libere y no de modo que nos encarcele. La cuestión del conocimiento en el mundo material se refiere no a conocer tanto eh, las células que componen una cosa o los átomos que componen la otra o esto o aquello, no, sino el mayor conocimiento desde el punto de vista material es comprender cómo esto funciona en las modalidades de la naturaleza y cómo es que combinadas entre sí tienen atrapada a la entidad viviente. Pero esas modalidades no se combinan al azar, ellas tienen unas leyes combinatorias y entonces dependen también de otros ciertos elementos como son el deseo, el pensamiento, el sentimiento. Y entonces uno tiene que comprender eso, o sea, cómo es que estoy atrapado, qué es lo que me mantiene atrapado y cuáles son las diferentes modalidades y modos en que yo sigo atrapado o recurriendo o reincidiendo una y otra vez en las mismas conductas. Uno tiene que sentarse, reflexionar, meditar sobre estos asuntos. Krishna en Bhagavad Gita da una serie de pistas de cómo es que esto sucede, porque solamente comprendiendo este tipo de asuntos es que uno puede decir, bueno, entonces voy a tratar de tomar esta ruta o este estilo de vida porque sé que si realizo esto o tal cosa o aquella cosa, entonces voy a quedar enredado y ya no voy a tomar este estilo de vida o esta ruta porque sé que este estilo de vida me va a ir un poco dando resultados que son favorables para la meta que yo estoy queriendo, o sea, la meta que yo estoy buscando, que es un poco la liberación de este enredo y el desarrollo de conciencia de Dios, su amor puro por Dios. Entonces dice que Krishna prometió a Arjuna que su devoto jamás perecería o jamás caería en problemas. Y ya que el problema lo causa la actividad desfavorable, entonces Krishna misericordiosamente aleja todo pecado, toda actividad desfavorable de su devoto. Esa es la forma en que el devoto puro
queda libre de la influencia de la energía material. No es que Krishna lo saca de la energía material, sino que Krishna va desarrollando en él una condición que no es dada a seguir la corriente de la energía material. O sea, eso es lo que se llama purificación. La relación con aquel que es la fuente de toda pureza nos va situando en un estado de lucidez tal, guiado por el amor y sustentado por el conocimiento, donde ya no nace el deseo de actividad desfavorable. No es que uno está pensando constantemente, esto sí es favorable, esto no. En el caso del devoto puro, él no piensa en escoger esto sí y este no, porque ya él está con su corazón completamente limpio. Por tanto, todo deseo que va a emerger de ese corazón va a ser un deseo que emerge de el propio o de la propia actitud de servicio devocional puro, o sea, del amor puro. Toda actitud, todo pensamiento, toda conducta, comportamiento que va a surgir de él, va a surgir del deseo de servir al Señor Supremo de forma pura, o sea, de amor puro por Dios. Por tanto, no hay la más mínima posibilidad de que pueda haber actividad pecaminosa allí. Esta cuestión es una cuestión interesante porque en ese momento uno puede comprender que sobran las determinadas reglas y las determinadas mecanismos para decidir qué debo realizar y qué no debo realizar. Por eso se dice que el devoto puro está más allá de las escrituras, porque simplemente él está siendo movido constantemente por el puro amor, por el Señor Supremo. Entonces ya no hay que corregirlo, ya no necesita vigilantes, porque se sabe que todo aquello que emerja, aunque parezca aparentemente contradictorio, es completamente puro. Por eso es el devoto puro, ¿verdad? No somos ninguno de nosotros, pero refugiándonos en el santo nombre, entonces el Señor se encarga de ir quitando de nuestro corazón el deseo o el impulso de cometer o de caer en algún tipo de actividad que pueda ser desfavorable para nuestro bienestar espiritual. Continúa diciendo, el filósofo empírico logra controlar su deseo de actividad pecaminosa realizando esfuerzos muy grandes y pasando por muchas dificultades para conseguirlo. Pero como el filósofo no cuenta con el refugio amoroso de la Suprema Persona, entonces se debe entender que él caerá rápidamente de su posición inmaculada. O sea, hay muchas formas en las que uno puede controlar su tendencia a realizar actividades pecaminosas, como los rituales, como las propias diferentes actividades, o sea, la caridad, tener comportamientos compasivos, los diferentes tipos de purificación externa, la austeridad, los sacrificios, etcétera, etcétera. El estudio filosófico de que por qué no se debe hacer esto, por qué no se debe hacer aquello, pero se dice que todas ellas son caminos muy difíciles y que no son seguros. ¿Por qué no son seguros? Porque no nos conducen a enamorarnos del Señor Supremo. Y si no nos conducen a enamorarnos del Señor Supremo, entonces debemos saber que estamos en una posición muy insegura. Y en cualquier momento nuestra mente va a caer en cualquier trampa, en cualquier tendencia no favorable. El único modo, y eso lo puede comprobar usted en su vida propia, el único modo que usted tiene, la criatura tiene de quedar fijo en algo absolutamente y de manera natural, y por tanto su atención va a quedar fija, su mente va a quedar fija, su conciencia, su voluntad, su fuerza, todo, sus potencias van a quedar fijas, reunidas todas en un solo punto. Es mediante el desarrollo de amor hacia ese punto. Usted puede hacer ejercicios de atención, de concentración, de meditación, de lo que usted quiera, y a veces va a pasar mayor esfuerzo o menor esfuerzo hasta que lo logre, y algunos no lo logran.
Y aún así después tiene que cuidarse mucho porque en cualquier momento usted va a distraerse. Pero, sin embargo, existe un modo natural mediante el cual usted no puede distraerse de ese punto. Y es cuando usted desarrolla amor por ese punto. O sea, cuando usted queda completamente enamorado o enamorada de ese elemento, de ese punto, de esa persona. Eso lo ha experimentado todo el mundo. Cuando usted siente amor, ya sea amor conyugal por su pareja o amor filial, sincero y profundo por su familia cercana, su hijo, su nieto, lo que sea, o amor fraternal por un amigo muy querido. O sea, cuando usted desarrolla amor en cualquiera de sus manifestaciones, pero amor real, amor completamente puro, amor que brota de manera natural, y entonces usted mismo puede comprobar que siempre usted está haciendo cosas en función de esa persona, pensando que si está bien, que si está enfermo, que si tiene comida, que si no tiene comida, que si le gusta esto, que si no le gusta aquello, que si estas condiciones serán mejor para ella, que qué será. O sea, usted siempre está pensando, usted siempre está deseando, sus potencialidades se están poniendo en función de esas personas, porque todas las potencialidades siguen a la madre de las potencialidades, al amor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted es filósofo empírico, usted vive en el mundo de la mente y en el mundo de la mente no existe el amor. En el mundo de la mente suceden comportamientos que pueden provenir del amor, pero el mundo de la mente, o sea, usted puede tener pensamientos que son manifestaciones del amor, pero no existe allí el original del amor. O sea, allí vamos a imaginar un sonido. Usted, por ejemplo, emite un sonido. Usted dice hola. Y usted debe saber que todos los objetos que hay alrededor suyo van a absorber una parte de ese sonido que dice hola, de esas ondas vibratorias. Y algunos lo van a reflejar un poquito en lo que llamamos, ¿verdad?, eco, y otros no lo van a reflejar. Hola, ¿verdad? Hola. Pero aunque todos absorben una parte de esas ondas vibratorias que dicen hola, en ninguno de ellos está el hola original. El hola original es el que sale de usted, el que está produciéndose en usted ahí en la cavidad de la boca, cuerdas vocales, la lengua, etcétera, etcétera. Ese hola es el original, pero ese hola se expande en forma de ondas sonoras que son absorbidas. Entonces se puede decir que el hola existe dentro de cada elemento que hay cerca de usted, pero sin embargo ese hola no es el hola original. Entonces lo mismo sucede con el Señor Supremo. O sea, yo puedo comenzar a pensar sobre la verdad absoluta. Yo puedo hacer diferentes rituales en relación a ella. Yo puedo hacer caridad, yo puedo hacer austeridad, yo puedo hacer lo que sea. Yo puedo hacer lo que sea. Y en eso de lo que sea puede haber ciertas pizcas, ciertas señales de teorizar o acercarme a lo que es el amor, pero no va a ser el amor original. ¿Por qué? Porque el amor original solo surge y se estimula a través del servicio. ¿Qué significa esto? A través de la relación favorable. O sea, relación favorable significa cuando yo empiezo a relacionarme cuando yo empiezo a lidiar, cuando yo empiezo a preocuparme, cuando yo empiezo a estar poquito a poco cada vez más en función de. O sea, es el roce, es la relación, es estar preocupándome por, en función de. Es eso lo que va haciendo que en mí vaya surgiendo el sentimiento de enamoramiento. Este sentimiento de enamoramiento va más allá de cualquier información. No se trata de que le gusta una información, una característica, un detalle, sino simplemente que en lo más profundo va pasando un proceso donde se va despertando cierta atracción. Atracción que va más allá de cualquier clasificación hacia ese elemento. Entonces, por eso es necesario el servicio devocional, y por eso sin servicio devocional no se puede desarrollar bhakti, no se puede desarrollar prema, amor puro por Dios.
y entonces no se puede desarrollar verdadera posición segura espiritual. Entonces el filósofo, por ejemplo, que está estudiando sobre la verdad absoluta, está metido allí en su mente, pero la casa del amor original es el corazón, porque allí es donde está el Señor Supremo. El Señor Supremo no habita de manera original tampoco en la mente, ¿verdad? Está allí en el corazón. Entonces, mientras uno sigue en la mente y sigue allí teorizando sobre Dios, ¿verdad? Analizando este texto desde el punto de vista filosófico, esta palabra, que si quiere decir esto, que si quiere decir aquello, sí. Uno va ganando mucho en información y después en palabras bonitas, pero nada en sentimiento. Necesitamos desarrollar un sentimiento real por la persona suprema. Y eso es necesario que lo comprendamos. Necesitamos el desarrollo de un sentimiento real. ¿Cómo yo sé que mi camino está progresando, mi camino espiritual? No porque voy ganando más información, no, sino porque voy poco a poco dándome cuenta que he ido desarrollando un determinado sentimiento hacia la persona suprema o hacia aspectos que representan a la persona suprema. Se va desarrollando un sentimiento. Si ese sentimiento, si esa atracción, si ese, por decirlo así, apego sentimental no se va desarrollando, claro, es un sentimiento lúcido, no es un sentimiento ignorante, ni es un sentimiento de locura, es un sentimiento lúcido. Usted va sintiendo que está siendo atraído cada vez más hacia ese elemento que está relacionado con el Señor Supremo o hacia la propia persona del Señor Supremo. Ese sentimiento al principio no está, y si acaso está es porque viene de vidas anteriores, pero normalmente no está. Entonces al principio uno siente cierta relación desabrida, sin sabor, porque no hay sentimiento, pero aún así usted lee, usted escucha, usted se relaciona, usted hace el servicio devocional que le indican, y es ese servicio devocional el que va preparando las condiciones para que usted a su debido tiempo vaya surgiendo un sabor, un sentimiento. La relación va tomando un colorido, su relación con Dios se vuelve matizada. Ya no es simplemente algo allí frío, ahora comienza a ser real. Usted comienza, como se dice en Cuba, a sentir la cosquillita del amor. Empiezan a aparecer aspectos muy mínimos en su vida que le dan crédito de que ya lo que era la práctica disciplinada, rígida, se está transformando y está dando lugar a un comportamiento espontáneo hacia Dios. Ya usted si tiene el altar o tiene un altar y a usted no le pone una flor pensando en el Señor, no sé, todas las mañanas porque su guía, sea su maestro o lo que sea, su instructor le dijo que le pusiera una flor todas las mañanas cantando este mantra, cantando aquel mantra. No. Ahora usted a veces en cualquier hora del día y a veces cuando está en el trabajo, en la escuela o cuando está caminando por ahí ve una flor y entonces usted de pronto sin querer, sin pensarlo, usted llega a su mente un deseo, wow, qué flor más hermosa para allí tener en el altar o para dedicar al Señor Supremo, a Krishna, el nombre que usted usa, ¿verdad? Surge eso, pero si no es el amanecer, si ya usted le puso la flor de hoy al altar, entonces ¿por qué? ¿De dónde viene ese sentimiento? Ya no es un sentimiento, o sea, no es una disciplina. Algo está pasando en su corazón, ahora está brotando de manera espontánea comportamientos mínimos pero importantes que dan crédito de que usted está pasando de la fase regulada, o sea, la práctica regulada, a la práctica espontánea.
El amor se caracteriza por una cualidad básica, el amor es espontáneo, pero a veces cuando está muy dormido, cuando está muy enrarecido, hay que seguir una serie de patrones, que es lo que llamamos la sadhana bhakti o la práctica regular de bhakti, para tratar de estimularlo. Por eso al principio el maestro espiritual te da una instrucción o varias, depende de cómo él piense, que tienes que seguir disciplinadamente diario, que puede que para ti no tenga sentido, pero tienen como finalidad ir creando un estímulo básico, hasta que esto, esto surja. En psicología, por ejemplo, en la parte del área de sexología, a veces se presentan relaciones de pareja y, por ejemplo, por un motivo u otro, el esposo presenta alguna disfunción de tipo sexual o, en palabras simples, no se excita. Entonces deciden, quizás está muy estresado por el trabajo o quizás es por una enfermedad o por lo que sea, deciden ir a consulta con el profesional, el médico después descarta, le manda diferentes chequeos, a ver si es problema de salud física, problema de hemoglobina, problema de otras cuestiones. Y entonces, cuando ya él descarta todo eso y se da cuenta que su cuerpo está en perfecto estado, entonces se percata de que es una cuestión de la mente, quizás estrés, cansancio, agotamiento, etcétera, etcétera. Y comienza a indicarle, ¿verdad?, ciertos procederes a seguir. Estos procederes a seguir tienen una regla básica, y la regla básica es la siguiente, y es que la pareja se abstenga de relación sexual. O sea, fíjense, parece contradictorio. ¿Cómo? Si lo que se quiere lograr es que ellos puedan tener de nuevo su relación íntima de manera satisfactoria, entonces ¿cómo se le va a decir que no la tenga? Ese requisito es fundamental, o sea, que haya abstención de relación sexual. Entonces el profesional le va indicando progresivamente una serie de cosas, de consejos a él y una serie de consejos a ella. Estos consejos son consejos que están dirigidos hacia, poco a poco, hacia el coqueteo, hacia de una manera muy suave, muy lenta, muy regulada, muy disciplinada, ir desarrollando actitudes, conductas, comportamientos muy minúsculos en detalles pequeños que vayan estimulando, que vayan, como se dice acá, que vayan dando temperatura de nuevo a la relación. Entonces, ¿qué va a ir pasando? Con el tiempo, al seguir esas indicaciones al pie de la letra de manera disciplinada y no ir más allá de esas indicaciones, va sucediendo que esas indicaciones van ganando en profundidad. O sea, el coqueteo se va volviendo más amplio, más amplio, más amplio, pero el profesional les insiste en cada consulta que no pueden llegar a la relación íntima de tipo íntimo. Entonces, si todo va marchando bien, va a llegar un momento en que ese estímulo diario, progresivo, disciplinado, va a ir desarrollando un resultado en las personas, o sea, en la pareja. Y es la aparición cada vez mayor de la experiencia de excitación. Ahora, esa experiencia va a seguir aumentando, pero ellos van a seguir el consejo del profesional y no van a proceder, no van a llegar a la relación íntima. Pero esa va a ir aumentando y aumentando. Y va a llegar un momento en que va a ser tanto la tendencia o el aumento que ya ellos no van a soportar más. Entonces simplemente van a dar el paso y van a tener una relación íntima de modo satisfactorio. Después van a decir, ay, di tú, el médico nos dijo que esto, que aquello. Entonces cuando vuelvan a consulta, ellos le van a decir muy apenado, no, médico, tuvimos que violar su indicación porque es que ya no pudimos controlar más nuestro impulso, nuestro deseo y todo ya estaba bien. Y el médico le va a decir, felicidades, perfecto, ese era el objetivo. El objetivo es que llegaran al punto donde no pudieran soportar más. Y ese es el punto perfecto, entonces ya, porque significa que todo estaba ya resuelto. Entonces lo mismo pasa con la práctica del servicio devocional. Primero
tenemos que considerarnos como alguien que está dormido en nuestro servicio al Señor, en nuestro amor a Dios. Entonces no se nos puede despertar así de pronto. Hay que ir estimulando, y esa es la función del instructor o maestro espiritual, ir estimulando en nuestro corazón poco a poco de un modo inteligente y diferente según la personalidad de cada quien, ir estimulando. Cositas que al principio parecen que no tienen sentido, parecen tontas, aisladas, que no se siente nada cuando se practican, e incluso a veces se siente un sinsabor o un sabor desagradable. Ay, no, qué pesado es esta práctica, ¿verdad? Pero uno lo sigue por disciplina, lo sigue. Porque si está bien elaborada, esa estrategia de práctica está diseñada para ir estimulando en usted, no en otro, en usted específicamente, las condiciones básicas necesarias para que a su debido tiempo comiencen a surgir los brotes de sentimiento espontáneo por el Señor Supremo. Entonces, después a su debido tiempo, de la práctica rígida, comienza a surgir la práctica espontánea. De esa práctica espontánea comienza a surgir después una fe más fuerte y comienza a surgir un gusto cada vez más profundo y cada vez más agradable. Eso va a hacer que la práctica espontánea crezca y comienza después a surgir la práctica estática. O sea, van a comenzar a surgir síntomas de éxtasis, síntomas que evidencian que el despertar de la conciencia está tomando un poquito más de seriedad. ¿Ya? A veces estos síntomas, como a veces como llanto, como escalofrío, temblor en el cuerpo, etcétera, etcétera, no deben buscarse. Uno no debe querer tenerlos pensando que al tenerlos significa que está muy adelantado. Ese tipo de pensamiento es poco favorable. Estos síntomas deben surgir cuando ellos deseen a su debido tiempo y uno los debe un poco guiar y dejar ahí en el corazón y tratar de no manifestarlos ni alardear de ellos, dejarlos ahí y seguir su práctica y seguir. Y así espontáneamente es que el amor por el Señor se va desarrollando un sentimiento profundo de amor por Dios. Hasta que llega un momento en que ese sentimiento es insoportable y entonces a veces ese sentimiento le lleva a, por decirlo de alguna manera, violar algunos de los principios rígidos que le colocaron al inicio de la práctica. Entonces que el practicante, el devoto, se ubica en un dilema, ¿no? ¿Qué hago? Porque si hago esto, violo tal cosa, y si no la hago, entonces estoy reprimiendo mi entrega espontánea, natural hacia el Señor Supremo. ¿Qué hago? Y él se mantiene en ese conflicto y se mantiene en ese conflicto ahí resistiendo, hasta que esa pulsación espontánea es cada vez más fuerte, y llega un momento en que es tan, pero tan fuerte que él, aún sin querer, procede. O sea, canta una melodía que está desordenada, o sea, que no coincide con la que está en el cancionero, en el libro, u ofrece en su altar, si tiene altar al Señor, a elementos en un orden desordenado en relación a cómo lo hacía antes o como le enseñaron. O comienza a tener cierta relación con el Señor, conversaciones, cosas así, que no coincide con el patrón que antes le había enseñado. Pero esto es muy delicado porque también puede ser una trampa de la mente, por eso siempre es necesario contar en este punto con el visto bueno de alguien muy experimentado en este sentido para que defina si lo que usted está haciendo es simplemente un descarrío de la mente, que en ese caso hay que dejar de hacerlo porque no conduce a nada bueno, o si está haciendo de verdad un resultado espontáneo de la madurez en relación con Dios. El punto es que solamente el amor. Entonces, por eso acá Haridas Thakur dice que aunque el filósofo, el empírico, el karmi, el jnani, todos esos serie de nombres o esa serie de prácticas o senderos puedan conducir
hacia un control de la actividad pecaminosa en nosotros no es un control seguro, porque no hay amor, no hay afianzamiento en la persona del Señor Supremo. Y si no desarrollamos sentimiento o amor progresivo hacia el Señor Supremo, entonces eso quiere decir que más tarde o más temprano nuestra atención, nuestra mente va a desplazarse hacia otro elemento, y ese otro elemento, perteneciente por supuesto a este plano de conciencia, nos va a hacer caer porque nos va a absorber en sus encantos o en sus espantos y nos va a hacer caer. O sea, va a desarrollar otra atadura en nosotros y vamos a incurrir en comportamientos no favorables. El patrón de comportamiento no favorable, ya lo habíamos dicho, es la pregunta siguiente: ¿me acerca esto más al Señor o me aleja del Señor? ¿Contribuye esto a que yo me enamore más de Dios o simplemente contribuye a que yo me olvide de Dios? Aquello que contribuye a que usted se enamore más de Dios, a que usted estreche su relación con Dios, a que usted se acuerde cada vez más de Dios, eso es lo favorable. Y aquello que contribuye a que usted se aleje del Señor, a que piense cada vez menos en el Señor, a que dude del Señor, a que le quite prioridad al Señor en su vida, a que crea que no es necesario contar con el Señor, eso es lo desfavorable. Entonces ese es el termómetro, los indicadores para que usted pueda definir qué es lo favorable y qué no es, y qué es lo no desfavorable desde el punto de vista espiritual. Pero el amor sigue y vuelve a ocupar el centro. Por eso prema o amor puro por Dios es la joya suprema. Prema, amor puro por el Señor. Pero el amor siempre empieza por un punto. Es muy poco probable que alguien se enamore de la persona completa al mismo tiempo, porque de hecho no conoce a la persona completa. Cuando usted se relaciona con alguien, desde el punto de vista, siente atracción por alguien, usted siente atracción primero por un detalle determinado. O sea, o siente atracción por la forma en que se comporta, o por la forma física que tiene, o por la forma en que habla, o por su desempeño de la inteligencia, o por su desempeño de la fuerza, o de lo que sea, o por lo que se dice de esa persona. O sea, primero es por un detalle. Es después que con el paso del tiempo y la relación, si la relación va de manera sana, y el intercambio de ayuda entre ambos y de servicio, o sea, yo pensar en la otra persona piensa en mi bien y así, es que ese sentimiento se va expandiendo hacia las diferentes áreas y se va desarrollando una atracción cada vez más general, no ya por los detalles, sino por el núcleo de la persona en sí, o sea, ya por la persona en sí. Y entonces llega un momento en que ya el sentimiento que se siente es el sentimiento completamente absorto en la esencia de esa persona. Y, y ya al amar la esencia se ama a la persona toda. Ya no, en lo que era antes un detalle pasó a ser la totalidad de todos los detalles. Lo mismo pasa con el Señor Supremo. El Señor Supremo, la forma de desarrollar amor por Dios, que propagó Chaitanya Mahaprabhu, que era la forma que estaba recomendada en las escrituras para esta época, es la forma de comenzar por el detalle del nombre. O sea, comenzar por el detalle del nombre, escuchar el nombre, pensar en el nombre, repetir en el nombre. Y mientras que se hace eso, seguir escuchando hablar sobre el Señor Supremo en cualquiera de sus referencias. Y este detalle de centrarse en el nombre y de comenzar a meditar en el nombre y sentir y querer y irse entregando y confiando en el nombre, entonces va permitiendo que poco a poco nuestra foco de atención se vaya expandiendo. Y del nombre también pasa la forma, y de la forma pasa las cualidades, de las cualidades pasa los pasatiempos, o sea, se va abriendo. Hasta que de pronto, después ya nuestra atención no está situada en ninguno de los detalles, sino que se sitúa en la totalidad, o sea, en la persona en sí, en la personalidad de Dios. Pero eso es un camino natural, así como es el camino natural el crecimiento de una planta, pero
el agrónomo o el agricultor o el jardinero tiene que cuidar de ese crecimiento, tiene que conocerlo para poder cuidar de él, porque existe la plaga, porque existen las otros vecinos que podrían entrar a tu jardín o a tu sembrado con malas intenciones y destruirlo. Existen las hierbas no favorables para ese cultivo, existe una época no favorable para ese cultivo, existe un tipo de riego específico que lleva ese cultivo, o sea, hay muchos elementos. Entonces es necesario cuidarlos. La relación con el Señor va a ir madurando y desarrollándose de modo espontáneo, pero una relación hay que cultivarla. Ninguna relación se mantiene saludable desde el descuido. No, hay que cultivarla. Y cultivar significa conocimiento. Entonces es así. Hay personas que dicen, no, yo lo dejo así porque se va a ir desarrollando solo. No, eh, se va a ir desarrollando solo, pero no siempre en la mejor dirección. El cambio siempre viene porque el cambio forma parte de este mundo y de cualquier elemento relacionado a la vida, pero nada te garantiza que el cambio va a ser en la dirección adecuada, o sea, hacia lo favorable. Puede ser que el cambio que está sucediendo esté transitando hacia una meta o un objetivo desfavorable. Entonces, por eso es necesario observar, cuidar, adquirir conocimiento sobre cómo ir llevando esto de cultivo de la relación con Dios. Pero como quiera que sea, parte también de un punto importante, el punto de que en mi corazón existe el deseo o el anhelo verdadero de querer cultivar una relación saludable con la suprema personalidad de Dios. Eh, Esa es la cuestión. Va y hemos tenido problemas entre yo y he sido esto, he sido aquello con mi Señor, pero yo quiero arreglar las cosas y quiero cultivar una relación. Cuando uno tiene ese deseo y ese deseo es prioridad en su vida, entonces uno no va a tener ningún problema con transformar todo aquello que esté afectando la relación. Cuando uno quiere salvar una relación y los dos quieren, y en este caso Dios siempre quiere, así que ya queda por nosotros nada más. Cuando queremos salvar una relación y la otra persona quiere, entonces se hace todo lo posible y se busca toda la ayuda posible, sin escatimar esfuerzo, porque se desea, se valora, se ha comprendido que se quiere salvar, que se necesita, que sin esa relación la vida no tiene sentido, entonces se quiere salvar. Y esa es la cuestión. Entonces el devoto, desde el principio hasta el final, siempre tiene que tener su mirada sobre cómo se está comportando la plantica del bhakti, ¿verdad? Como el jardinero siempre tiene su mirada sobre cómo está desarrollándose día tras día cada planta de su jardín. Y a la más mínima señal que muestra algo desfavorable, entonces se pregunta de dónde viene esto o le pregunta a otros jardineros más experimentados de dónde viene esto y cómo lo puedo resolver. Y entonces recibe las indicaciones, las sigue al pie de la letra dentro de sus posibilidades y todo debe de volver a la normalidad y continuar su sano desarrollo. No podemos descuidar nuestro bhakti o desarrollo de bhakti, no podemos descuidar nuestra relación con el Señor, hay que irla cultivando con dedicación. Es como un bonsai, ¿verdad? En Japón, que es donde surge esa idea, se dice que un bonsai es para toda la vida, es un ejercicio de toda la vida. Usted comienza a tomar una planta desde pequeña, desde que nace. Este es un árbol muy grande, pero usted quiere que se quede a un tamaño determinado. Usted tiene que cuidarla, trasplantarla cada cierto tiempo, cortarle una porción de sus raíces, pero indicado por alguien, bajo determinada luna, echarle determinada cantidad de agua. Usted tiene que dedicar parte de su vida y durante toda su vida a eso. Entonces lo mismo, el bhakti es lo mismo. El bhakti hay que cuidarlo. Y después vamos a ver también, cuando terminemos con las ofensas, los modos, ¿no?, de cuidar el bhakti. Pero por ahora hay que cuidarlo de las ofensas. Y por eso estamos ahora en este tiempo leyendo sobre las 10 ofensas del Santo Nombre, porque son como plagas, son como plantas desfavorables que lo invaden todo y van a ahogar
el sano desarrollo de la plantita del Bharti, que al principio es muy delicada, muy tierna, muy delicada, muy delgada. Entonces hay que cuidarla. Y la mejor forma de cuidarla es escuchando sobre el Señor Supremo de modo apropiado, compartiendo nuestras cosas más personales en relación con la práctica, compartiéndolas con personas también que estén entregadas al Señor, personas equilibradas, cantando los santos nombres, meditando sobre los santos nombres y orando constantemente al Señor. Señor, por favor, no permite que yo me siga perdiendo en este mundo de entretenimientos y temores, sino permite que yo rescate de forma favorable la relación contigo. Que la gracia y la bendición de Dios esté con nosotros, la misericordia del Señor nos acompañe y que tengamos un hermoso día según la realidad particular de cada uno. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,